Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos como siempre, una tarde maravillosa, espléndida, como para despedir el otoño, ¿no? Estamos en vivo, en directo, aquí en nuestra casa, Canal 11, saludando como siempre a quienes nos acompañan y bueno, nos han permitido sostener a lo largo del tiempo este programa donde tenemos por objetivo, por actitud, escuchar todas las opiniones, abrirnos a todos los fundamentos. Hoy hablamos de medio ambiente, hoy hablamos de ambiente, hoy hablamos de agenda ambiental. Vio que habitualmente una agenda uno le asocia las cosas que tenemos previstas a futuro. Bueno, esta es la agenda que queda atrás porque nos sobrepasa la realidad. Y estamos comenzando septiembre, las temperaturas, el cambio climático hacen predecir un verano muy duro y tenemos aquí la posibilidad hoy con actores de primera línea de marcar la agenda ambiental que sigue con puntitos suspensivos. Hoy aquí, mientras recordamos las líneas de mensaje, para que nos cuente, para que nos comente, estamos en todas las provincias, con una multiplicidad de miradas y actores, los temas que urgen repensar. Por eso hoy nos acompaña un panel muy interesante donde ustedes saben que ayer estuvimos cubriendo en exclusiva la marcha número 400, una manifestación que con coherencia se ha presentado los días jueves allí en Casa de Gobierno para hablar de agrotóxicos, para hablar de humedales, para hablar de quemas, para hablar de el manejo del fuego. Por eso está Nadia Burgos. ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, gracias por estar. Y estamos con Clelia Zapata. Ella es arquitecta, es integrante de la Asamblea Paranaense en defensa del arbolado y los espacios verdes. Vio que cada tanto nosotros decimos, están plantando árboles, y mucha gente que no está en el tema ambiental o que lo trata así de costadito como una cosa más, dice, están haciendo tanto porque plantan árboles. Nada más y nada menos que replantar árboles, ¿no? Sí, es importante. Pero yo soy de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, donde dentro de la Asamblea tenemos una comisión para plantar árboles. Para plantar. No estoy en la Asamblea actual. Y lo que decimos siempre, Clelia, porque lo hemos hablado a lo largo de los años con vos, la tarea de pensar espacios verdes de manera metódica, de manera estudiada, particularmente pensada, no es menor, ¿verdad? No, para nada. ¿Qué sería de nuestra ciudad sin el verde? Lo mínimo que podemos hacer es luchar por un arbolado de alineación. Es el que tenemos que tener en nuestras calles. Y hay cuadras enteras que no tienen un solo arbolito, porque no hay una conciencia ambiental para tener ese verde, ni que hablar en los patios de nuestras casas. Ya cae la primera idea muy clara, ni un solo arbolito. El arbolito no es tan solo un arbolito. El arbolito es temperatura, el arbolito es medio ambiente, el arbolito es recambio de oxígeno. Eso es el árbol. Silvio Méndez, ¿cómo andamos? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo te va, Claudia? Periodista de Era Verde, ya nos ha acompañado, pero bueno, es un puntal en este programa y quiero que me interrumpas y quiero que lo hablemos y quiero que repreguntar, porque la agenda ambiental es variada, es extensa y tenemos que llegar a todos los temas, ¿verdad? Es así, es la que se está imponiendo por las organizaciones que imponen por ahí sus intereses y también por los medios y las políticas gubernamentales que por ahí van a la saga, pero tienen que estar escuchando estas demandas. Era Verde es un sitio digital que propone temas de investigación en medio ambiente. Si yo te nombro, por ejemplo, incendios, manejo de fuego, humedales y agrotóxicos, ¿cuál de todos te preocupa más como para decir, bueno, creo que en el verano vamos a tener que escribir mucho sobre esto? Aparecen algunos como de los que vos nombrás que como que están permanentes, ¿no? El tema de los agrotóxicos es algo que está impuesto a lo largo de todo el año, podríamos decir. Sí, para este verano también se espera un recrudecimiento de los incendios forestales y el tema de incendios va a ser agenda también. El tema de los incendios va a ser agenda. Paso a presentar a quienes están por Zoom. Lucas Michelud, codirector ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Lucas, ¿me estás escuchando? ¿Tenés buen retorno?
Perfecto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto en saludarlos. un gusto ¿Me escuchan bien? saludarte. ¿Cómo te va? Pablo Aceñolaza es director de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Entre Ríos. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo me dicen que aún no está. Y Carlos Serrati, miembros de la organización ambientalista Somos Ambiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por participar. Y el ingeniero civil Roberto Vergara, que es ingeniero ambiental, es el actual director del municipio de Ambiente, director de Ambiente del municipio de Colón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Muchas ¿qué tal? gracias por invitarnos. Gracias. No, por favor, en nuestros programas, en este espacio, en Canal 11, siempre hemos tenido contactos con asambleístas de toda la costa del Uruguay y no podíamos estar ausente con Colón, a quien le damos la bienvenida. ¿Día soleado en Colón hoy? Sí, Hermoso. bastante caluroso, bastante caluroso. Caluroso. Bueno, acá también. Si se corre el sol un poquito nos da medio frío, pero es un día caluroso. Digo, Nadia, y si el señor director dispone las imágenes, lo que pasó ayer, lo repasamos, lo recordamos, porque le dimos este escenario tan importante a la marcha frente a Casa de Gobierno. Sí, la verdad que ayer fue un día muy importante. Hemos cumplido 400 rondas de los martes, más de 7 años rondando, para exigir la transformación de un modelo productivo en un contexto en donde lamentablemente, en vez de escuchar a las poblaciones, los gobiernos han intensificado un modelo de agronegocio que tiene consecuencias no solamente en el ambiente, sino fundamentalmente en un elemento central del ambiente, que es en la salud humana, ¿no? Entonces, en el día de ayer, la verdad que fuimos cientos de personas que nos movilizamos desde Plaza 1 de Mayo hasta la Casa de Gobierno, en donde replicamos nuestra ronda, pero también aprovechamos a plantear dos cuestiones que nos parecen centrales discutir en este momento y de cara también a los próximos meses. ¿Qué hay de potable en nuestra agua y qué es lo que transmite nuestra sangre? La realidad es que en los últimos meses han salido nuevos estudios que los ha hecho Rafael Akmanovich y el equipo de toxicidad del CONICET y de la UNL, que establecen, por ejemplo, que muy cerquita de acá, en el arroyo de las Conchas, en el sedimento de ese arroyo existe la concentración más grande detectada en toda Sudamérica de agrotóxicos. El arroyo de las Conchas es parte de una cuenca que termina en el río Paraná. Nuestra agua que bebemos sale del río Paraná. Entonces nos parece que tenemos una necesidad urgente en términos sociales de exigirle a las autoridades que analicen, no de manera protocolar, el agua potable, sino que además incluyan la necesidad de detectar los posibles agrotóxicos que estamos bebiendo cuando tomamos agua. Esto se vuelve imprescindible y también saber que, bueno, que en el marco de la lucha en la defensa de la salud pública hemos estado acompañando la lucha del Garrahan, que es un hospital de cabecera, que lamentablemente tiene atención de muchísimos niños y niñas. Digo lamentablemente porque nos gustaría que las infancias estén libres de toda contaminación y que puedan vivir una infancia libre de enfermedades tan trágicas como son el cáncer y demás. Bueno, el Garrahan tiene una gran afluencia de niños de nuestra provincia y nosotros queremos saber también si hay estudios que dicen que el glifosato es persistente en los sedimentos de los arroyos, que hay glifosato hasta en la Antártida. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? ¿No? Y por eso queremos saber... Una muy buena pregunta como disparador, ¿no? Y es una pregunta que yo diría, más que una pregunta, es un indicador, es un semáforo, porque he recorrido las zonas rurales de la provincia y esto está realmente testimoniado por mucha gente. Digo, Silvio, y para ponerle una centralidad al tema de agroquímicos, el tema de agrotóxicos, el tema de fumigaciones, tratar de... Porque acá se ha manejado, se ha planteado, o los grupos interesados les interesa plantear como si fuera una dicotomía esto, y lo que se quiere es la posibilidad de un diálogo para seguir avanzando. Estamos hablando de agenda, ¿cómo destrabamos esto? Y también de visibilizar alternativas a un modelo productivo que tiene el uso intensivo de agroquímicos, porque en la provincia hay muchas experiencias y por ahí los medios tenemos la responsabilidad también de proponer y también poder visibilizar experiencias exitosas de
de producción sin agroquímicos o químicos que agredan de este modo a la salud no solo del ambiente y de las personas. Y no hay una dicotomía entre la producción extensiva de grandes cantidades o volúmenes de grano con que se deba efectivamente usar agroquímicos por sí, digamos, ¿no? Hay experiencia en Mioca o en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú, de producciones de grano a gran escala sin uso de agroquímicos. Pablo Señolaza, que estás en el Zoom, un dato que vuelca a mi colega, me dice que no está ahora. Bueno, pero yo quiero saber con la gente que está en la costa del Uruguay, a ver si está el ingeniero ambiental Roberto Vergara. Roberto, el tema de agroquímico, el tema de fumigaciones en aquel lado de la costa ha tenido un debate muy serio, Gualeguaychú en la cabeza, ¿no es cierto? Pero digo, ha significado mucho, ha sido muy movilizante para ustedes. Hay una particularidad, digamos, la zona nuestra del departamento de Colón, o puntualmente de la ciudad de Colón y su ejido, no tiene un desarrollo agrícola tan intensivo como sí otras localidades y otras partes del departamento que tal vez tienen esa problemática. Sí somos los que la recibimos después, porque en definitiva todos los tributarios que llegan al río Uruguay terminan desembocando en las aguas del río Uruguay, como decía hoy la compañera, que estamos bebiendo de esa agua que en definitiva contiene contaminantes persistentes, como se los llama, en definitiva, porque hay dos tipos de contaminantes: hay contaminantes persistentes y contaminantes que se degradan, que son los derivados de los orgánicos, los cuales por ahí, si bien generan un impacto en lo inmediato, tienen una degradación en el tiempo y alcanza a recomponerse la naturaleza. En el caso de los derivados de agroquímicos y de agrotóxicos, puntualmente arrastran contaminantes que son de carácter persistente. ¿Qué quiere decir? Que se acumulan en el tiempo, no se degradan. Entonces, esa acumulación genera también, en función a intercambios químicos y físicos y de temperaturas y del ámbito donde se encuentran, magnificaciones, modificaciones, se transforman, se biotransforman, se bioacumulan en la masa muscular de peces, por ejemplo, o los sedimentos de los cuerpos de agua. Entonces, son una problemática. Si bien directamente no tenemos aplicaciones nosotros de agroquímicos en nuestro ejido, son una problemática y siempre está latente esto, porque ya lo decía, ¿no? Este modelo agroindustrial busca eso, y por ahí el problema no es tanto lo de los profesionales que hacen las recetas, sino del que aplica. Muchas veces las leyes están bien, la receta agronómica está bien, pero como son tan... No hay controles. Dosis tan pequeñas las que hay que colocar, que siempre el que la va a colocar, que por ignorancia piensa que es poco, echa el doble o el triple, y ese es lo que sobra que va. Y no es solamente los agroquímicos, sino los propios fertilizantes que generan un consumo del oxígeno en los cuerpos de agua, produciendo muerte de peces, por ejemplo. Pero bueno, es una suma de cosas. Tal cual. Lucas Michelú, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Digo, ha habido procesos en todo esto de la contaminación del ambiente, de las fumigaciones que terminan siendo nocivas a la salud, y que esto está probado, donde, por ejemplo, Córdoba ha hecho juicios donde claramente la acción penal se ha visto. Digo, ¿cómo está el tema a nivel nacional? No, a ver, yo coincido con algunas de las declaraciones. La problemática de los agrotóxicos es, sin lugar a dudas, una problemática socioambiental de primer orden en nuestro país. Argentina lidera el ranking a nivel mundial de uso de agrotóxicos per cápita. Tiene hoy, según estimaciones, porque hay realmente un vacío regulatorio y datos oficiales del número total de agrotóxicos que se vierten sobre suelos, sobre cuencas y sobre cuerpos, pero las cifras oscilan cerca de los 400 millones de kilolitros, ¿no? Es una cifra realmente importante, que año a año, cosecha a cosecha, se intensifica. Cuando uno releva los datos desde 1995, 1996
que es cuando ingresa la soja transgénica en nuestro país al presente, vamos viendo que todos los años hay una acumulación. Y hay ya muchísima información científica que da cuenta de los impactos que tienen estos venenos, por supuesto que en el ambiente, pero en las comunidades. Hace muy poco incluso el Instituto Socioambiental de Rosario, que tiene anclaje en la Universidad Nacional de Rosario, dio cuenta que de distintos relevamientos que hicieron en 8 localidades en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, vivir en zonas fumigadas incrementa en 2,5 veces más la posibilidad de contraer cáncer, ¿no? Y esto, por supuesto, que se traduce en el derecho en un incremento en los litigios, ¿no? Contra corporaciones ligadas al agronegocio. En muchos casos productores, arrendatarios, fumigadores o empresas fumigadoras, pero también laboratorios. Nosotros desde la asociación hace muchos años venimos acompañando a pueblos fumigados, tenemos causas iniciadas y la verdad cuando uno experimenta de estar en diálogo con poblaciones y con comunidades afectadas es realmente un drama lo que viven. Vos recién mencionabas la problemática de Madres de Barro Ituzaingó en Córdoba, ¿no? Esa gran lucha. Pero también ahí en Entre Ríos está el problema de las escuelas fumigadas, ¿no? Las escuelas rurales fumigadas. Que no podemos lograr la distancia reglamentaria, no se puede lograr. Que se cambió. Bueno, hay un lobby desde el sector del agronegocio en general muy fuerte, muy potente. Recordemos que en la gestión pasada, después podemos hablar mucho de esta gestión que viene desmantelando a una escala inusitada las políticas ambientales, fomentando el agronegocio, eso también hay que decirlo, ¿no? Quiero interactuar con la mesa que está acá, un poco ejemplificando con nuestra región y nuestra provincia. Vos remarcabas, y me interesa que lo digas, así la gente lo tiene como prolijo. ¿Hubo modificaciones? Sí, lamentablemente hubo retrocesos. En este momento a las escuelas rurales se las puede fumigar a menos de 500 metros. Y a las poblaciones, como en el caso de Colonia Ensayo, que tenían un amparo que permitía en tierra alta la fumigación a más de 1000 metros terrestre y más de 3000 metros aéreo, con la nueva ley de agrotóxicos pueden fumigarle a 10 metros de las casas con drones. Es una bestialidad, o sea, estamos expuestos de manera brutal a un capricho de los sectores corporativos. Recordame el año en que se cambió la normativa. Diciembre de 2024. Del año pasado. Diciembre de 2024. Y lo estuve acá, la gente de Tierra Alta. Vinieron en persona, la gente desesperada, porque hacía poquito habían comprado terrenos ahí, tenían su casa muy bonita. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasa con eso en la justicia? Como decía Nadia, hubo una cautelar de la justicia que, digamos, extendió la posibilidad de que le fumiguen cerca de sus límites, a más de 1000 metros, pero bueno, con esta ley que se modificó en diciembre de 2024, ahora lo podrían hacer. Son las áreas sensibles, son las áreas pobladas, las que tienen cuerpo de agua, las de áreas naturales, o en el caso específico de la ley de agroquímicos de la provincia, también establecen determinadas normativas para las escuelas rurales, ¿no? Pero también las distancias son mucho menores a las que estableció la justicia en este caso de Tierra Alta y en otros casos anteriores donde hubo fallos que inclusive extendían las fumigaciones aéreas a más de 3000 metros. Yo creo que hay una subestimación del problema. Lo quieren militar a la subestimación, porque yo creo que hay desde estudios de médicos aportados ante la justicia, denuncias gubernamentales que la hayan querido perder intencionalmente es otro tema, pero si los medios de comunicación hemos tenido ocasión de largar denuncias tan graves como el agua, Cerrito, había un médico en la zona de Paraná Campaña, el mismo hombre que se murió, ayúdame con el nombre, Tomasi, un ejemplo emblemático que después de la muerte empezaron a decir como que había todo un imaginario de la gente de que la causa que él tenía como enfermedad era la fumigación. ¿Querés aportar algo, Carlos, vos, me parece? Sí, yo coincido con lo que está comentando recién el ingeniero Vergara. Nosotros no recibimos directamente esta problemática de los agroquímicos o los agrotóxicos como nosotros los definimos, pero sí a los cuerpos de agua que están sujetos, por ejemplo, el río Uruguay.
eso se evidencia año a año y a veces cada vez más en distintos periodos del año en la proliferación de cianobacterias, ¿no es cierto? El río Uruguay es un gran colector de una cuenca muy grande donde no solamente se fumigan los sectores agrícolas, sino también lo que es la parte forestal y la parte de citricultura, con lo cual las lluvias van arrimando esas escorrentías a los cursos de agua menores primero y después al curso mayor. ¿Y está probado que esto tiene conexión con las cianobacterias? Sí, claro. Hay compuestos que tienen que ver con la presencia de fósforo y nitrógeno, que son compuestos específicos muchas veces de los fertilizantes y algún tipo de herbicidas que hace que se diluyan en el agua ese tipo de sustancias y proliferen las cianobacterias a partir de esos principios activos. Terrible. Para redondear, le destacamos a la gente, porque me corre la pausa, ¿no? Sí. El por qué ayer fue importante esta manifestación, ¿se hizo algún petitorio, algo? ¿Cómo quedó? Seguimos movilizándonos todos los martes, los invitamos a que se puedan acercar a Casa de Gobierno. 7:15 es el horario de invierno, que dentro de muy poquito seguramente lo vamos a cambiar para las 8:15, que es el horario de verano. Y vamos a seguir ahí, en pie. Esta acción empezó hace más de 7 años por el que falleció Antonella, una niña que falleció de cáncer, que era de Gualeguaychú. Y ahí decidimos decir que es basta, y que necesitamos realmente la transformación del modelo productivo. Y algo para rescatar, ¿no? Nosotros estamos a favor del campo. De un campo con gente, un campo que produzca alimento y no commodities, de un campo que produzca entendiendo que la naturaleza es parte de la producción, y ese campo no es el que hoy estamos viviendo. 300 escuelas rurales son las que van a cerrar este año por culpa de que este modelo despobla, concentra la tierra y concentra los modos de producción. Perfecto. Por eso es que vamos a seguir diciendo basta es basta, y los invitamos a que se puedan sumar. Y todos los jueves. Todos los martes. Los jueves, Los martes. Todos los martes. Ayer era martes. Sí. Vale la pena ser parte cuando el reclamo tiene por contracara riesgos de vida. Entre Ríos hace mucho tiempo que está diciendo paren de fumigar, y con estudios científicos avalados. Voy a traer en el próximo bloque una persona que tiene mucho para decir y para acreditar. Mientras tanto, les propongo una pausa porque les tengo que dar la bienvenida a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, que acompaña a los docentes entrerrianos, que ha decidido dar un aval y un respaldo para que programas de este tenor, donde debatimos, contemplamos la idea diferente, no nos asustamos de los debates, ni de la idea diferente, ni queremos matarnos entre nosotros si pensamos de manera diferente. Promovemos y reafirmamos el compromiso con la educación técnica siempre. Gracias, Ahmed. Vamos a la pausa. Trabajamos con un compromiso, la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025. Ratones paranoicos en Paraná. El sábado 22 de noviembre en el Club Echagüe, última ceremonia litoral. Los ratones paranoicos se despiden de la mano de Tierra Bomba. No te quedes afuera de la historia. Entradas en Tiquea y puntos de venta físicos. Más info en nuestras redes. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien.
Garantizamos resultados desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. En Entre Ríos tenemos la tarifa eléctrica más baja de la región centro. Se eliminaron impuestos provinciales y se congeló el valor agregado de distribución. Tarifas que cuidan, medidas que alivian, energía que impulsa. Enersa, 20 años creciendo juntos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Estás por realizar una operación inmobiliaria? El colegio tiene la lista de profesionales matriculados. Las profesiones no se franquician. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de Julio. Estamos en vivo, estamos aquí en Canal 11 y retomamos un debate que me parece rico en testimonio. Gracias, Daniel. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, Daniel Bersignasi, militante de causas ambientales, si los hay, hoy ya jubilado, pero su profesión ha sido bioquímico toda la vida, ¿verdad? Sí, me jubilé en el Hospital Materno Infantil San Roque, sí, con dedicación exclusiva al hospital, y donde aprendí lo que no había aprendido en la facultad, a partir de la propia realidad, y fue provocando un interés por saber de dónde venían las patologías que se presentaban como nunca antes, alteraciones congénitas en chiquitos y chiquitas, y bueno, y el número de tratamientos oncológicos, alteraciones hormonales que no aparecían en la intensidad que comenzaron a aparecer, fortalecieron, por decirlo de alguna manera, la especialidad de la endocrinología infantil, y eso fue la gran enseñanza que tuve del Hospital Materno Infantil San Roque. Me gustaría que pudiera provocar símiles en el sentido de estar atento a lo que estamos viendo. Estar atentos y repensarlo con datos objetivos, sí, con esta serenidad que habla Daniel. Viene de un camino, o sea, hay un médico muy importante en nuestro país que es el hijo de Daniel, recordame el nombre. Damián estuvo haciendo informes en la mismísima Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, exponiendo con filminas los datos, las cuestiones, y estamos como estamos todavía, ¿no, Silvio? Sí. Sin poder avanzar en esto. Sí, hay, como decía, me parece que hay una minimización del problema, porque, no sé, bueno, eso es la sensación que yo tengo, porque tiene una dimensión tan importante y es tan, digamos, evidente en casos y en lo que la gente a campo, digamos, a terreno, en lugares como trincheras, podría ser una escuela rural, un hospital, un centro de salud. Ahí es donde se ven efectivamente los impactos del uso de agroquímicos. Me parece que ese registro no está llegando a los lugares de decisión y de poder. No se ve lo que no se quiere ver. Yo no tengo un ocular magnificado, es el mismo de todos. Yo entré al laboratorio del hospital un día y encuentro una criatura en la camilla de extracción con un hemolinfangioma que tenía el mismo tamaño de su cabeza debajo del cuello. Y lo vi, lo miré y lo vi. Se pasaba por al lado y a mí me llamó la atención seriamente, y cuando llegué a mi box de trabajo volví con el cuidado de no perturbar a la mamá que estaba con su niño sacándole sangre para hacer un estudio previo a una cirugía de extirpación de la masa, y con mucho cuidado empecé a hablar, y ese fue, creo que, el comienzo de
me impactó tanto, porque además pude hablar con esa mamá y saber y empezar a hacer preguntas respecto de dónde venía y dónde había concebido ese niño. Tenía 3 meses el chico. ¿Dónde lo había concebido? ¿Cuáles fueron sus primeras semanas de gestación? ¿Zona? ¿Te acordás? Sí, la zona de Colonia Avellaneda. El papá trabajaba en fumigaciones. Y las preguntas que yo comencé a hacerle, me manifestó la mamá, porque lo estaban atendiendo en el Gutiérrez en Buenos Aires, de que eran las preguntas que le habían hecho en el Gutiérrez. Es decir, que había una coincidencia de miradas y de búsquedas. Totalmente. Porque estábamos advertidos de que eso de algún lado salía, yo nunca había visto. Y bueno, después comenzamos a partir de allí, con un grupo de colegas del hospital, a mirar el origen de los casos que se empezaron a presentar. Lo que nunca, por lo menos yo no tenía conocimiento, había aparecido un niño nacido, un niño recién nacido. Aparecieron en la provincia de Entre Ríos 2 sirenomelias. Sirenomelia es el chico que nace con los 2 miembros inferiores unidos, por eso llaman los bebés sirena, que son inviables, porque además les unen casi todos los órganos del abdomen. Y nunca había visto. Lo mismo estaba ocurriendo casi en Colombia en esa época, en donde se usaba fuertemente el glifosato como herbicida. Y cuando, bueno, acá habían empezado, son fechas muy coincidentes cuando comenzó la fuerte utilización del glifosato en nuestro territorio. Yo quiero darle la palabra, porque me interesan los testimonios, para que ustedes vean que son de disciplinas diferentes, trayectorias diferentes y elementos objetivos reales concretos, como lo que nos va a aportar Clelia, una asamblea vecinalista, temas comunales, dejar de quejarnos para empezar a abocarnos, a ocuparnos. Y le digo la pausa, Clelia, porque lo comentó ella, están diciendo mucho de perros envenenados. Contá lo que me contabas vos. Claro, es lo que yo les decía, de que en la Asamblea Ciudadana Vecinalista acuden los vecinos cuando la vecinal no puede solucionar los problemas que son más graves. Entonces, en la zona sur de nuestra ciudad, la vecinal Los Berros acudió a la asamblea para que le ayudáramos porque percibían que se estaban muriendo hasta el momento que ellos nos dijeron 8 perros, porque suponían, ellos están muy cerquita de huertas. Nosotros tenemos huertas en nuestro ejido y en esa zona sur hay varias. Entonces suponen que es las fumigaciones o los fertilizantes que están usando que afectan a esos perritos. Nosotros tuvimos ayer una reunión con el subsecretario de Ambiente del municipio, donde nos decían, bueno, que lo tenían que verificar, pero que eso corría por cuenta del propietario de la huerta, que nosotros no estamos en contra para nada de que se produzcan esas producciones en nuestro ejido, pero qué mejor de que no se utilicen fertilizantes, que se emplee más mano de obra y solucionamos además un problema de trabajo en vez de utilizar fertilizantes. Bueno, eso para quienes están en el Zoom, y habla la gente que por allí no es de acá, que está en Colón, estamos hablando de zonas donde el tema de las huertas ha ido adquiriendo mucha importancia. Ustedes saben que hay toda una movida ambiental de potenciar, ¿no?, las plantaciones, la huerta propia como esa realidad que nos permite comer saludable. Digo, esto también está en el tapete. Sí, pero cuando hay fumigaciones quema todo. Quema todo. O sea que están utilizando tal vez un tipo de fertilizantes o algo que afecta a los animales. Y bueno, quedamos de hacer un pedido a los propietarios para que debe haber algún profesional que esté ahí indicando qué porcentajes están utilizando y que se comprometa con qué es lo que permiten y hasta qué límites se pueden aprobar. Roberto, y estamos en Colón, en vivo, en directo allí, estamos hablando con el ingeniero Vergara, director de Ambiente. Digo, hoy ustedes están movilizados y ocupados, tanto como nosotros, por algo que está haciendo Uruguay. Ha habido gestiones por parte del gobierno, estamos hablando de
lo que se da en llamar el combustible verde. Explicarlo un poquitito y en qué estadio está la causa que originó un encuentro entre el gobernador entrerriano y el presidente del Uruguay, ¿no? Sí, justo cuando estábamos en la pausa charlábamos de eso para ponerle un poco al tanto a Lucas. Con Carlos venimos de hace un tiempo ya. Yo te contaba que la movilización acá es masiva en cuanto a las asociaciones, ¿no? Está el Estado, tanto municipal como provincial, las organizaciones ambientales, el sector turístico, con una preocupación que, como yo lo contaba, por ahí tiene diferentes miradas y cada uno percibe el riesgo desde un punto de vista distinto y depende cómo se divulga, ¿no? Esto cuando empieza como hidrógeno verde. Entonces, al principio, estas inversiones, habladas del hidrógeno verde, el hidrógeno en sí, más allá de que es un gas extremadamente explosivo, no era tan complejo si uno hablaba de hidrógeno verde, pero bueno, en realidad, detrás de esta pancarta del hidrógeno verde y de trabajar frente al cambio de matriz energética, viene asociado el tema de la producción de combustibles sintéticos. O sea, es una refinería como si fuese de petróleo, pero con otro tipo de procesos y otras tecnologías, con lo cual, a partir de la descomposición de la molécula de agua con la hidrólisis, o sea, se le aplica energía, es verde porque la energía eléctrica que se utiliza para romper la molécula de agua, el H2O, en hidrógeno y en oxígeno, proviene de fuentes renovables de generación de energía, con lo cual son paneles solares fotovoltaicos, aerogeneradores, y también consideran la energía hidráulica que se produce en Salto Grande como una energía que es verde. Entonces, a partir de eso generan el hidrógeno verde, y a partir del hidrógeno verde, o sea, se pueden producir dos corrientes o dos vectores energéticos. Uno asociado a la parte agrícola, que es la producción de amoníaco, capturando nitrógeno del ambiente, porque el ambiente, en el aire tenemos un 78% de nitrógeno, entonces capturan nitrógeno y se obtendría amoníaco, que viene a reemplazar a los fertilizantes derivados de petróleo, que es la urea. Pero acá lo que se proyecta hacer, y ojalá no se pueda hacer en ese lugar que eligieron, es combustible sintético, o sea, metanol en una primera fase y después otros derivados de combustibles para aviación, para embarcación, o sea, para transporte fluvial, barcos de ultramar sería, y un gas. Eso enfrente a nuestra ciudad, digamos, a 3.000 metros del centro de la planta urbana de Colón. Ahí lo estoy viendo en una imagen que están pasando, justo atrás donde va a pasar esa lancha, en una zona de un corredor biológico único que fue declarado y que se viene trabajando hace más de 30 años en un corredor biológico binacional, en un parque binacional. Y bueno, todo eso se está tirando por la borda por una ambición de una empresa extranjera, multinacional, que bajo el tema o el lema de que va a dotar de trabajo al Uruguay, va a venir a llevarse el recurso, digamos, dejando contaminación seguramente. Roberto, aguantame que quiero repreguntar a Silvio, capaz que te pueda aportar alguna información, porque era verde, estuve investigando de cerca esto, siguió las reuniones, ¿en qué punto está hoy? Porque hubo, en el programa anterior yo te preguntaba, ¿hubo una reunión? Hubo reunión de los intendentes de Paysandú y de Colón, donde se acercaron las inquietudes y desde Paysandú se planteó, creo que la vez pasada que charlábamos, te contaba de que desde el Uruguay, como dice bien acá el entrevistado, plantea la cuestión de que para Uruguay sería un lugar de producción, de empleo, porque el norte del Uruguay tiene grandes problemas de desempleo. Esto vendría a, entre comillas, a solucionar en parte esa problemática. Pero ahora lo mismo que con los agroquímicos. ¿A qué costos vamos a solucionar estos problemas? ¿A qué costo vamos a producir en grandes cantidades de alimentos? ¿A qué costo vamos a producir este combustible, o a qué costo vamos a generar algún tipo de puesto de trabajo? ¿Cuál es el costo? ¿El costo es la salud? A mí me preocupa el costo y me preocupa la distancia que hay entre los discursos y la realidad.
Porque digo, vimos fotos del mismo gobernador con el presidente de Uruguay. El presidente de Uruguay hizo declaraciones a una web en la costa del río Uruguay, y corríjanme si esto no fue así, donde vamos a estudiar la posibilidad de relocalización. ¿Fue así o no fue así? Sí, pero lo que se determinó es reducir un poco las dimensiones, si no me equivoco, de acá la gente de Colón no... Sí, no. pero A ver, cuéntenme ustedes. Hay un tema de que cuando se habla de relocalización es reubicarla desde el sitio. Yo iba a compartir, yo no sé si podía y si lo iban a poder ver, un plano con una imagen satelital de la ubicación. Pero bueno, no sé si se puede, pero digo, ellos lo que hacen es dentro del mismo predio, el cual se encuentra en la línea de vientos predominantes de la zona. O sea, si uno en un examen de la facultad le dicen dónde pondría o dónde no pondría una empresa, usted la pone ahí, lo bochan, como quien dice, hablando mal y pronto. Digo, está aguas arriba de la toma de agua de Paysandú, y enfrente a nuestra localidad, sin ninguna barrera física, porque el río no tiene ninguna barrera física, con vientos predominantes de ese sector. O sea, y con, más allá de la contaminación de agua, tierra y la visual, hay una cuestión no menor que es la contaminación atmosférica, que es la que se va a generar o que se genera en una refinería, más allá de que se hagan todas las obras de mitigación para esos contaminantes. Pero estamos en la línea de fuego, como quien dice. O sea, toda la población estamos directamente en la línea de los vientos predominantes. O sea, por más que pongan una fábrica de perfume, que sea agradable, supongamos, ¿no? Si uno de los 365 días, 220, está sintiendo el olor a perfume, va a llegar un momento que eso le baja la calidad de vida. No te vas a morir por el olor a perfume, pero sí genera una incomodidad, un impacto, que es irreversible en definitiva, porque se va a quedar... Mientras esté, se va a quedar. Es como cuando uno construye un puente. Digo, hay impactos reversibles y otros irreversibles. Esto es un impacto irreversible porque por más que la pinten de verde, la planta va a seguir estando ahí y emitiendo emisiones gaseosas. Lucas Michelú, yo quiero interactuar entre todos y después voy a venir nuevamente con el doctor Berseñasi, porque todo esto tiene una historia, tiene una actualidad, tiene un futuro, tiene una proyección. Lucas, recién estábamos hablando de la diferencia entre los discursos y los hechos, ¿no? Creo que, fíjate, haciendo un poquito de historia, la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, hemos ido, inclusive compartido viajes acá con algunos de los presentes, porque estuvimos en ese puente, diciendo no a las papeleras. Evidentemente esta gran América del Sur, muy en el fin del mundo, resulta atractiva para determinadas inversiones cuyas promesas me resuenan como ya escuchadas. Digo, Botnia, hoy UPM, iba a generar la panacea de Uruguay, Uruguay iba a despegar, ahora es esta planta de combustible. Digo, ¿ustedes lo analizan a esto también? ¿Lo toman dentro de la agenda? Bueno, es muy buena la pregunta porque estamos en un contexto, digamos, veníamos ya en un contexto extractivista sin grieta. No importa si tuviera el radicalismo, el peronismo, la izquierda o lo que era en su momento la derecha, hoy ultraderecha, ¿no? Pero había un consenso extractivista. Lo que estamos viendo en los últimos 2 años, desde la asunción del gobierno de Milei, un poco antes incluso, es un marco de neoextractivismo, mucho más violento, mucho más salvaje. Y eso se nota por un lado, porque hay un régimen que todos conocemos, que es el RIGI, que se sancionó apenas asumió el gobierno de Milei, que flexibilizó los controles ambientales, que desmanteló muchísimas, a posterior digo de ese régimen, muchísimas agencias del Estado. La subsecretaría, que es hoy el área que era antes el Ministerio de Ambiente, lleva una subejecución, menos del 70% del presupuesto ejecutado. Esto se traduce rápidamente en el incremento de una competencia que tienen los gobiernos locales, que tienen las provincias para atraer inversiones. Lo que pasa es que todas esas inversiones se hacen en el marco de proyectos extractivos que disputan precisamente esto que mencionaban recién, el agua, las tierras fértiles, los bosques, los ecosistemas. Entonces, nosotros hemos presentado hace
40 días atrás el primer informe de regresiones socioambientales desde la asunción de Milei al 8 de julio, que es cuando se vencieron las facultades delegadas, y sistematizamos ahí todas las regresiones socioambientales. Eso lo que implica es que en los territorios se incrementan, estamos también mapeando eso, los conflictos socioambientales, es decir, las cartografías de lucha están incrementándose en algunas regiones por el avance de proyectos mineros o proyectos hidrocarburíferos. Se ve también en la zona del litoral un avance de la industria forestal en crecimiento, en expansión, y estos proyectos como de hidrógeno o incluso algunos proyectos que podrían ser como menos de menor impacto, digamos, terminan en la práctica generando una distorsión, ¿no? Las inversiones nunca llegan o llegan muy poco, hay como un gran déjà vu de lo que fue la apertura del extractivismo de la minería, del agronegocio y de los hidrocarburos no convencionales en la década de los 90 con esta parte, ¿no? Totalmente. Entonces, claro que está eso presente, las inversiones cuando llega, nosotros, digo esto porque muchos de estos procesos los judicializamos y vamos y analizamos los estudios de impacto ambiental, los planes de gestiones, y las inversiones son raquíticas, la creación de empleo local es raquítica en términos de los impactos que eso generan en las zonas, ¿no? Pensaba cuando mencionaba a Roberto, bueno, ¿qué otros impactos qué otros impactos asociados a estos emprendimientos hay en relación a la pesca, en relación al turismo, en relación a la agricultura sostenible? Entonces, hay un modelo marcado por el extractivismo del cual lo que hablábamos en la primera tanda, ¿no? Está súper claro la manera en que lo presentaste a tu exposición. Reitero para quienes nos están escuchando recién, Lucas Michelú es codirector ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas, pero aparte es vicepresidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario. Y te veía sintiendo con mucha atención lo que se estaba diciendo, Daniel, en este sentido. No es nada nuevo la exposición que recién escuchamos, la fundamentación que nos daban, porque esto de grandes inversiones con la foto de paupérrima inversión lo hemos visto acá en Entre Ríos. Sí, de todos modos, aunque vinieran esas grandes inversiones, no deja de ser una metodología extractivista que lo que queda en el territorio es el desecho y el cartel colgado de territorio sacrificado. Yo coincido totalmente con lo que decía el amigo de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, que de lo que debemos animarnos a hacer es, evaluar qué sucede con las propuestas de producción que tiene nuestro país con el territorio y qué queda para nuestros hijos. Si este territorio que estamos transitando a la vista está en peores condiciones que el territorio que recibimos de nuestros padres, lo que le queda a nuestros hijos es peor y es un desecho, es un descarte territorial. Bueno, lo que nos queda es por animarnos a plantearnos en todos los órdenes, ¿para qué queremos más energía? Porque esa es la pregunta. Vienen con energía limpia. Bueno, ¿para qué la queremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién está pidiendo mayor nivel de energía al alcance? ¿El consumidor habitual o hay un tipo de proyección industrial o extractivista de los recursos que necesita de esa energía que acá vamos a escuchar está proponiéndose para hacer un extractivismo todavía mayor? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer con lo que nos quieren imponer como algo, y además presentado con una elegancia y con una hermosura de colores y videos que seducen a muchos, y muchos se creen que todo eso es cierto? Lo cierto es lo que tenemos cuando salimos a un camino a andar y vemos que ya no queda lo que teníamos. No es ningún descubrimiento de que ya no hay perdices a la vera del camino, que no se cruzan liebres, que hay reductos de animales de fauna autóctona. ¿Y qué significa eso? Son todos indicadores de la condición de vida que tiene el territorio. ¿Y dónde más también se ve lo que no se ve y lo que acabo de decir en los campos en cuanto a lo vital de la naturaleza, de
de la fauna silvestre? En los hospitales. En los hospitales. En los hospitales está la parte de la naturaleza que somos los seres humanos, que vamos a intentar recuperar cuando se puede, si llegamos a tiempo, lo que perdimos en un territorio dañado. Totalmente. Y yo cuando le hablaba a Clelia, acá hay un actor muy importante, que somos nosotros, en tanto vecinos, en tanto reclamar acciones. Digo, hay cuestiones discursivas donde Entre Ríos, y lo digo con enorme orgullo, antes éramos los que molestábamos porque había una ciudad como Gualeguaychú que era difícil de pronunciar para los porteños, pero que desde antes de que se instalara Bodnia empezó a decir no a Bodnia. Digo, ahora estamos en esta causa. Digo, hay en todos los municipios una coherencia, plantemos árboles. ¿Por qué? No, los efectos positivos de tener espacios verdes son indudables. ¿Tuvieron una reunión ayer ustedes? Sí, tuvimos una reunión con el subsecretario de Ambiente del municipio a raíz de varios problemas ambientales también que tenemos en la lucha. Eso que vos decís de participar, hay que involucrarse y participar. Yo creo que se logran cosas. Tenemos la denuncia también de desechos de un frigorífico en la zona sur que hace inviable la vida de población que encima son vulnerables, son una población humilde que trabaja en esas huertas, o también de la basura que tienen sus animales. Tiran los desechos y es el olor que generan y las moscas hacen imposible vivir, sobre todo cuando se elevan las temperaturas. Así que también estuvimos reclamando. Y transmiten enfermedades. Es lo que está diciendo Daniel en su estado inicial, en su estado primigenio. Si no garantizamos calidad de vida, digo, moscas, ambiente contaminado, aguas servidas a la... Escasez de espacios verdes también, de verde como para generar barreras, porque eso no se les exige a estas empresas que producen y producen, pero no cuidan a la población que le está circundando. Y yo quiero intercambiar tu testimonio como vecina con Carlos, que está en Colón. Y Carlos también es parte de un colectivo donde la gente se moviliza. Compartimos el mismo espacio con Carlos Cerati. Exacto. Sí, claro, claro. Carlos, bueno, y te aprovechan y salúdense. Sí, un gusto además. Sí. Ahí está en el Zoom. Ahí lo vamos a escuchar. A ver, pongamos el audio. No, decía que lindo perro Daniel de nuevo, hace rato que no lo veía. Sí, es cierto. Carlos, la estabas escuchando a la vecina de acá de Paraná, pidiendo audiencias, generosamente compartiendo tiempos que tiene cada uno para ir a reclamar un espacio para que los vecinos de zonas vulnerables no tengan un ambiente contaminado, porque tal cual como lo describió recién Daniel, va a terminar eso donde... en el hospital, va a terminar en el hospital con enfermedades de todo tipo y color. Digo, ustedes están movilizados, y no es que esté movilizado Colón como ciudad, está movilizado la zona. Explícanos qué acciones están desplegando. Bueno, a partir de la información que fuimos obteniendo y las deducciones que fuimos haciendo del tipo de industria que se iba a instalar acá frente a Colón, bueno, empezaron las rondas de consulta, no solamente entre los vecinos de acá de Colón, sino de la región, del lado de Entre Ríos, pero también del lado de Uruguay. A diferencia de lo que fue la experiencia de Bodnia, en este momento en Uruguay también hay una resistencia a estos modelos, ¿no es cierto?, que cada vez va creciendo porque... digamos, esa ilusión que le generó Bodnia del empleo y de esa panacea de mucho trabajo no dio resultado. Trabajan aproximadamente 90 personas del Uruguay en Bodnia. En Fraiventos se tiene un 14% de desocupación y el 12% lo tiene Paysandú. Evidentemente hay un problema serio de ocupación en Uruguay, pero se sigue reafirmando con este tipo de modelos. No es que esto resuelve la situación.
Y de nosotros estamos yendo lamentablemente para ese mismo camino, es decir, esto de abrir las puertas a las inversiones generan este tipo de condicionamientos donde las comunidades locales no tienen derecho ni a la participación ni a tomar decisiones y sí sufren todos los efectos negativos que este tipo de inversiones van a generar. Así que de un lado o del otro de la frontera estamos más o menos en las mismas condiciones. Y este proceso es el que se está empezando a comprender. Estamos juntando distintas organizaciones de la costa del Uruguay, de ambos lados del río en este momento. Así que bueno, esta movilización llega como para que, porque nos hemos dado cuenta que los recursos institucionales que están establecidos no dan respuesta a esta situación. No están a la altura. Es como si los estados fueran permisivos, no quisiera utilizar la palabra cómplices, ¿no? Pero da toda esa sensación de que el Estado deja hacer a este tipo de situaciones y genera los campos propicios para que estas inversiones avancen. Entonces, lo único que nos queda es organizarnos como vecinos y empezar no solamente a estudiar cada proceso, sino a decir, no, así de esta manera no queremos que el futuro se presente, ¿no es cierto? Muy bien, muy atinado, muy prolija tu conclusión. El tema de los vecinos, del uno a uno, empezar a caminar en silencio, porque inclusive hasta para los propios mandatarios, sean jefes comunales, sean gobernadores o presidentes, es un tema el ambiental que va a terminar por explotar el hospital público, va a terminar por otro lado pagando las consecuencias. Así es, y es muy importante el trabajo que hacen en territorio todo este tipo de organizaciones, los foros, las asociaciones de vecinos, las organizaciones políticas, movimientos que también tienen trabajo en el territorio, son los que pueden registrar todos estos problemas y de alguna manera tienen que cristalizar en respuestas, ¿no? Esa es la realidad, lo que estamos viendo en el territorio. Da la sensación que hay un libreto muy bien escrito desde los órganos de poder, no ni de hoy, ni de ayer, ni de esta gestión. Ahora ya un poco más sincerado los discursos, ¿no? Digo, un RIGI que se aprueba, una acción concreta, ya nadie disimula nada. Gracias a quienes estuvieron por Zoom, muchísimas gracias, no solo por el tiempo, sino por esto que han aportado de una manera tan clara y también para nosotros como comunicadores informar que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas ejerciendo el derecho a la petición, hablando, proponiendo, juntando pruebas, definiendo hacia dónde queremos caminar. Gracias por habernos acompañado en esta hora. Gracias a ustedes por habernos ayudado a dar un testimonio. Bueno, con Daniel nos miramos y sabemos que desde hace muchos años nosotros como un espacio de comunicación y demás hemos recorrido la provincia mostrando las asambleas, los debates y demás. Y por eso digo, pareciera que hubiera un guión perfectamente escrito desde los puntos de poder internacional que este sur tan necesitado, entre otras cuestiones de trabajo, sí, lo cumple al rajatabla. Es tiempo de que el guión lo escribamos nosotros. Tal cual. Es tiempo que el guión coincido totalmente. Gracias a todos, gracias a ustedes. Creo que está ya Ayelén, está Santiago, me están escuchando, me están recibiendo bien, a ver. Fuerte y claro, Claudia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos, para los entrevistados allí en el piso, ¿cómo va? Bueno.